Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, murió ayer a los 89 años tras una grave enfermedad. ¿Qué representa su figura? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer acuerdos e hizo anuncios importantes en Arabia Saudí. ¿Cómo entender su gira? Un escándalo por unos pañales rodea en Argentina al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI. ¿De qué se trata? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 14 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. José Pepe Mujica, que gobernó a Uruguay entre 2010 y 2015 y que ha sido uno de los dirigentes políticos más notables de la América Latina contemporánea, murió ayer en su casa a las afueras de Montevideo. Un cáncer de esófago que le afectaba el hígado se lo llevó con 89 años. José Alberto Mujica Cordano, como se llamaba, había nacido el 30 de mayo de 1935, cerca de la capital uruguaya. Su familia, de orígenes vascos e italianos, era humilde. Más adelante, en 1964, se vinculó a la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Eran tiempos de la dictadura, en los cuales fue encarcelado y torturado. Pero en 1985, cuando regresó la democracia, pudo salir a la calle. 14 años más tarde llegó al Senado y en 2005 al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 5 años después, Mujica ganó las elecciones presidenciales por el Frente Amplio. Seguía siendo un hombre austero que se transportaba en su Volkswagen Escarabajo modelo 1987. Como mandatario, habló en las Naciones Unidas y en los medios de comunicación. Es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. No, yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. En el gobierno de Mujica fue aprobado el aborto, se legalizó el cannabis y se le dio luz verde al matrimonio igualitario. ¿Cuál fue su importancia como dirigente? Hablamos ayer en Montevideo con Mauricio Rabuffetti, autor de un libro sobre el dirigente titulado La Revolución Tranquila. Mujica significó para la política uruguaya un gesto de reconciliación. Recordemos que él fue guerrillero en sus años jóvenes y que luego de pasar por un periodo de prisión abominable, durante el cual obviamente casi pierde su vida, se integró a la vida democrática de Uruguay, intentando primero armar su grupo político, cosa que consiguió, luego participando en la actividad parlamentaria y finalmente trabajando como ministro y llegando a la presidencia. Es un hombre que deja un legado que va más allá de la política y que va más allá de Uruguay. Es un hombre que superó cualquier expectativa que pudiéramos tener en términos de trascendencia de sus ideas. Obviamente que divide aguas en Uruguay y su discurso conciliador con la tierra, el medio ambiente, conciliador con la vida, ¿no? Ese discurso que siempre resalta y destaca el valor de la vida, evidentemente
trascendió fronteras y fue probablemente el mayor de sus legados. En lo que a mí respecta, como alguien que estudió a José Mujica como personaje, como periodista, y lo cuento en mi libro La Revolución Tranquila, yo creo que una de las cosas que más le permitió a Mujica llegar a ser escuchado en el mundo fue una forma de vida austera que legitimó un discurso contrario al consumismo en un momento en el que el mensaje que se recibe por todas las vías, redes sociales, medios, es absolutamente opuesto. Es un hombre que cayó en el momento justo durante una crisis de liderazgo mundial que aún persiste, y bueno, él llenó espacios con un discurso conciliador con la vida, y pienso que ahí está el valor entonces del legado que podemos tener de este hombre que hoy a los 89 años se fue en paz y se fue con dignidad. También le preguntamos ayer en Montevideo por el significado que tuvo Pepe Mujica a Martín Aguirre, director del diario El País, el más prestigioso de Uruguay. Murió Mujica, tal vez el político más importante de Uruguay de los últimos 25 años, y que como todo político deja una paleta de luces y sombras con su muerte. Las luces fue su liderazgo en la transformación de los Tupamaros de una guerrilla derrotada en un movimiento político clave para entender las 4 victorias electorales de la izquierda de Uruguay en ese período. Además, fue alguien que intentó hasta el último día ayudar a cicatrizar las heridas del periodo de violencia que vivió Uruguay en los 60, del que fue parte, aunque menos relevante de lo que muchas veces se quiere pintar. También fue alguien que tuvo un discurso pragmático en lo económico y en lo social, muy lejos de cierta izquierda identitaria que hoy parece hegemónica en las nuevas generaciones y que en algunos casos no parece haber aprendido nada de la caída del muro de Berlín. Las sombras, podríamos hablar de su periodo de guerrillero en el que se asona armas contra un gobierno democrático y en un país que ya entonces era el más igualitario del continente. Más acá, muchas veces el tono que impuso en su discurso político, que pasó por el agravio personal y por el insulto, de una forma que hasta que él llegó no era habitual en nuestro país. Hoy podríamos decir que ha hecho escuela en ese sentido y en todos los partidos vemos gente que cultiva ese estilo tan poco edificante. Tal vez lo más relevante fue su gobierno, que coincidió con el periodo de bonanza económica más importante que haya tenido el país en décadas, y que pese a lo cual no logró reformas importantes que cambiaran la vida de la gente. Por el contrario, estuvo marcado por algunos casos de corrupción y por un derroche de dinero público sin precedentes. La realidad es que no se puede entender el Uruguay de hoy sin Mujica. En lo bueno y en lo malo ha dejado una huella muy profunda, que marca no solo la sociedad del país, sino la imagen que el mundo tiene de ella. Y su factor de ruptura con las convenciones y lo políticamente correcto, así como su visión de largo plazo, será algo que todo el país, pero sobre todo su fuerza política, va a extrañar mucho en los años que vienen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó ayer un viaje por los países árabes. Lo inició precisamente en Riad, la capital de Arabia Saudí, a donde fue recibido por el príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman. Fue allí donde Trump hizo un anuncio importante. Dijo que tras hablar con bin Salman, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y con otros amigos, ordenó levantar las sanciones contra Siria para darle una oportunidad a la grandeza. After discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. El último inquilino de la Casa Blanca que se reunió con un líder sirio fue Bill Clinton. Ocurrió hace 25 años con Hafez el-Assad, que gobernó cruelmente y con puño de hierro desde 1971 hasta 2000. Su hijo Bashar el-Assad fue desalojado del poder en diciembre del año pasado. Es probable que hoy mismo tenga lugar un encuentro entre el nuevo líder sirio, Ahmed al-Sharaa, que expulsó a Assad hijo hace 6 meses, y el propio Trump, lo cual constituiría un acontecimiento histórico entre Estados Unidos y Siria. ¿Cómo puede entenderse esta gira que por los países árabes lleva a cabo Donald Trump, acompañado de empresarios como Elon Musk?
Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, esta es la primera gira internacional de la segunda presidencia de Donald Trump, comparadas en Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes. Muy diferente a la tradición de los presidentes que suelen elegir México o Canadá, países vecinos, como sus primeros destinos, o el Reino Unido, que es uno de los grandes aliados históricos. Lo interesante es que el primer viaje internacional de Trump, en su primer mandato, comenzó también por Arabia Saudí en mayo de 2017, aunque entonces estuvo después en Israel, por donde no pasará Trump esta vez, marcando el distanciamiento con el primer ministro Benjamin Netanyahu. El objetivo del presidente Trump con esta gira por Oriente Medio es sobre todo económico. Trump fue a Riad acompañado por directivos de grandes empresas y firmó acuerdos de asociación económica estratégica por valor de más de 600.000 millones de dólares, desde energía a inteligencia artificial y el más importante, el de defensa. Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron el mayor acuerdo de ventas de defensa de la historia, según la Casa Blanca, valorado en casi 142.000 millones de dólares, que incluye armas, misiles, seguridad marítima y tras el que Trump dijo que el vínculo bilateral es más fuerte que nunca. En un viaje marcado por lujosas comidas, cenas y una enorme cercanía con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, dentro de este viaje de 4 días por estos ricos países del Golfo para profundizar los vínculos económicos y de defensa en esta región en un momento de tensiones con Irán y frente a la influencia de China y de Rusia. Todo esto pese a los conflictos, y no solo en política, diplomacia e historia. Por ejemplo, Trump dijo hace 8 años que Qatar era un país financiador del terrorismo, sino también conflictos de intereses personales. Hace unos días, la familia del presidente Trump estuvo en Arabia Saudí firmando un acuerdo para construir un resort de golf de lujo allí, dentro de la organización Trump. Y después están los regalos. Trump se ha mostrado abierto a recibir un enorme avión de lujo ofrecido por Qatar, valorado en 400 millones de dólares, conocido como el Palacio Aéreo, para usarlo como el avión presidencial oficial, el Air Force One. Trump dijo que sería estúpido no aceptar un regalo gratis, mientras que los demócratas le acusan de corrupción y de violar la cláusula de emolumentos de la Constitución, que dice que ninguna persona que ocupe un cargo público puede aceptar regalos de países extranjeros sin consentimiento del Congreso. Y junto a las cuestiones legales y éticas está la seguridad. Advierten los expertos que aceptar de otro país y de un día para otro un avión presidencial complicaría mucho la tarea del servicio secreto para proteger al presidente, porque el Air Force One es un avión militar adaptado con su propio sistema de defensa y comunicaciones que funciona como un despacho oval en el aire, y por eso prepararlo lleva muchos años. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Argentina hay un escándalo que involucra al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el PAMI. Estalló el fin de semana y tiene que ver con una millonaria licitación pública presuntamente hecha a medida para la compra de pañales para adultos. El escándalo no ha pasado inadvertido, tanto que en las últimas horas Manuel Adorni, el portavoz de la presidencia de Javier Milei, salió al paso de las informaciones de prensa relacionadas con el asunto. En primer lugar, y a raíz de alguna información errónea, maliciosa, que estuvo circulando este fin de semana, quiero contarles que el PAMI estableció un nuevo sistema de entrega de pañales a domicilio para los adultos mayores que va a generar un ahorro de 5.000 millones de pesos por año. Pero, ¿cuáles indicios sirvieron para hacer las denuncias de prensa y en qué consiste el tema? Hablamos ayer en Buenos Aires con el periodista que destapó el escándalo, Jairo Stracha, que trabaja en Radio con Voz, Urbana Play y El Cronista.
Los indicios que marcan muy posiblemente una licitación direccionada para una empresa en la compra de la principal cobertura social de jubilados en lo que respecta a pañales, tienen que ver con, por un lado, la velocidad con la que se hizo ese proceso de compra pública, el periodo muy breve que se dejó abierta la posibilidad de que se presentaran ofertas entre el 14 y el 25 de abril, excepcionalmente rápido para una compra del volumen del que estamos hablando, unos 405 millones de dólares por 3 años, en lo que es el tercer mayor contrato de la obra social de los jubilados. El otro indicio importante es que se pusieron condiciones técnicas que solamente podía cumplir la empresa que resultó ganadora, principalmente tener una serie de galpones con estanterías en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que no tenían las posibles otras competidoras, y menos si el periodo para anotarse era tan breve que no les permitía adaptarse. Y por último también se conocen, y yo accedí a correos electrónicos de parte de quien resultaría ganador, contactándose para tener cotización de pañales para presentarse en la licitación antes de que todo el resto de los posibles oferentes supieran que iba a haber una licitación. Quiero decir, quien resultó ganador sabía 15 días antes que se venía un proceso de compra pública de pañales y estaba preparando su presentación antes de que esto se supiera. Yo tengo los correos electrónicos que así lo muestran, y es posible que haya gente que conocía ese proceso que vaya a la justicia cuando los que se sintieron perjudicados por esta licitación empiecen un proceso para impugnarlo. Estamos hablando de un contrato muy importante que además, de manera llamativa, incluye un adelanto del 3% del contrato en el momento de inicial, antes de que se entregue un solo pañal. Esto es unos 12 millones de dólares, todo lo cual hace que se ponga la lupa en la compañía beneficiaria, que es el grupo que se llama Correo Urbano Express, de dos grupos económicos muy importantes, el Holding Román de logística y el Holding Clarín de las telecomunicaciones. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El primer ministro laborista del Reino Unido, Keir Starmer, anunció ayer un endurecimiento en las normas para recibir y regularizar emigrantes. Indicó que el tiempo de espera para conseguir un permiso de residencia no será de 5 años, sino de 10, y que los requisitos del conocimiento del inglés serán más elevados. El anuncio de Starmer es el resultado del éxito hace 2 semanas del partido ultraderechista Reform UK, cuyo jefe es Nigel Farage, en algunas elecciones locales. Gérard Depardieu, el actor más famoso de Francia, fue condenado ayer en París a 18 meses de prisión que no tiene que cumplir por haber acosado sexualmente a 2 mujeres. Se trata de una escenógrafa de 54 años y una asistente de dirección de 34, con quienes trabajó en el rodaje de Les Volets Verts, Las Persianas Verdes, en 2022. Depardieu, de 76 años, verá su nombre inscrito en la lista oficial de acosadores. Es el primer actor francés condenado por delitos sexuales mientras trabajaba. El fallo es apelable. El Festival de Cannes, una de las citas más importantes para la industria del cine en todo el mundo y que se celebra desde 1946, cambió a partir de ayer el código de vestir para los invitados. Por razones de decencia, dice una comunicación que les envió, están prohibidas la desnudez y las vestimentas voluminosas. Quizá la decisión se tomó para evitar escenas como la de febrero en los premios Grammy en Los Ángeles, donde la modelo Bianca Censori, esposa del rapero Kanye West, se exhibió prácticamente desnuda. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.